Buenos días, profesora. Mi nombre es Eduardo García y hoy le vengo a hablar respecto a la tecnología románica. En este aspecto vamos a hablar un poco respecto a cómo funciona la tecnología románica y cuáles son las características que debemos considerar a la hora de hablar al respecto de ella. La tecnología románica la podemos definir como un término que no está reconocido hoy en día de forma general. Se suele referir a la tecnología de la época románica, la cual tiene su origen en el espacio medieval. En este sentido, la tecnología románica se caracteriza por tener unos diferentes aspectos que se van a considerar. Vamos a hablar primeramente del aspecto social, donde predomina muchísimo el trabajo colectivo, la ampliación del conocimiento y el desarrollo de artesanías locales. Asimismo, teniendo en cuenta que tiene una jerarquía social muy marcada debido al gran impacto que tuvo la religión durante estas épocas. La tecnología románica puede considerarse como una tecnología de carácter medieval. Por ende, podemos considerar que toda tecnología proveniente de estas épocas va a estar basada en un motor económico principalmente basado en los elementos particulares de aquella época. De la misma manera, va a tener una red de comercio donde se tiene un constante intercambio de bienes basado sobre todo en la innovación tecnológica. La innovación tecnológica tiene la curiosidad de que normalmente se venía dado los caracteres sociales y culturales que se desarrollaban en cada país, pero normalmente venían de la mano con el arte, la arquitectura, incluso la escultura. Y de la misma manera, la religión, los simbolismos y la prefabricación fueron parte esencial para que el medioevo y su tecnología llegara a diferentes aspectos que se puedan considerar relevantes a nivel mundial. En un aspecto político, podemos recibir que la arquitectura o la tecnología románica ha sido siempre basada en el poder feudal y eclesiástico. Esto quiere decir que toda arquitectura o toda tecnología creada en estas épocas, en este periodo, ha tenido un impacto muy importante en el nivel político debido a la característica de cada uno de los feudales y de lo que sería la iglesia, la religión y los entes eclesiásticos. De la misma manera, el desarrollo del peregrinaje pasa a ser un punto importante donde nos tenían muchas personas diferentes legislaciones, existe una unificación cultural dada la fuerte influencia de la religión y una legitimación de los controles políticos, así como de diferentes poderes dependiendo de las ciudades-estado de las que estuviéramos hablando. En el aspecto religioso se puede hablar muchísimo respecto a esto, pero a finadas cuentas y para resumir lo más posible, podemos hablar que existe una gran espiritualidad arquitectónica. Esto debido a que en el aspecto religioso, la arquitectura del medioevo o de la época románica se caracteriza por basarse mucho en la creencia de deidades y de diferentes dioses. En ese sentido, tanto la arquitectura como su tecnología se basaba principalmente en el uso de estos mismos. De hecho, se crearon las famosas cruzadas y diferentes otras actividades que fueron desarrollándose en aquellos tiempos. De la misma manera existe una simbología y sensibilidad constructiva que se fue desarrollando con el tiempo y fue beneficiando a todos y cada uno de los implicados, así como existió una mayor educación y promoción de la fe, por lo que en lo mismo sentido existía un mayor desarrollo religioso dentro de lo que era el aspecto constructivo y tecnológico a la hora del desarrollo de estas tecnologías. En el aspecto arquitectónico podemos hablar respecto a sus plantas, a sus nuevos sistemas de prefabricación, a sus herramientas y sistemas novedosos, así como la creación o la implementación de andamios y grúas. Estos últimos sistemas, estos últimos sistemas o métodos de construcción fueron popularizados en aquellos tiempos y más que nada era por su utilidad y su capacidad de agilizar diferentes trabajos, considerando que las construcciones obviamente tenían, como ya se mencionó, un carácter religioso. De la misma manera, se desarrolló el sistema de dibujo de plantas, donde se podía manejar de una mejor manera todo lo que iba a ser la estructura que se iba a realizar, así como se empezaron a realizar diferentes otros sistemas, como fueron la creación de arcos o elementos arquitectónicos que se fueron aprovechando. Asimismo, se implementó mayor la prefabricación, donde se creaban diferentes elementos que después se agregaban a la obra y estos ya estaban previamente elaborados, y de la misma manera se usaron herramientas y sistemas constructivos y arquitectónicos que pudieran ser más óptimos a la hora de realizar diferentes estructuras. La tecnología románica se caracteriza por tener materiales, sistemas constructivos y elementos particulares. En términos de materiales, podemos ver que se basan obviamente en la precariedad y en la evolución tecnológica de la época, donde podemos ver piedra de sillería, sillarrejo, mampuesto, madera, hierro forjado, pizarra y barro cocido. De la misma manera, podemos ver elementos arquitectónicos como puede ser el arco de medio punto, bóveda de cañón, pilares contrafuertes, ventanas astilleras, que esto normalmente se utilizaban para lo que eran las construcciones de guerra, entre otros. Y de la misma manera podemos encontrar sistemas constructivos, donde se usaron diferentes sistemas
para que se pudiera mantener las construcciones en pie, considerando sobre todo las necesidades que existían a nivel arquitectónico, social y religioso, como eran las bóvedas de albañilería, que reemplazaron techos de madera para tener mayor altura, los arcos fajones, que tenían una mejor distribución del peso, los mismos arcos de medio punto, que tenían la función de poder generar mayores tamaños a nivel de la creación de entradas, cúpulas y muros gruesos que pudieran soportar de una mejor manera las alturas y las diferencias de viento y peso. Y de la misma manera podemos hablar de los aspectos más importantes, como fue su innovación técnica, su organización social, entre muchísimos otros factores que podemos considerar que fueron muy relevantes a la hora de considerar la tecnología románica. Finalmente, profesora, le agradezco muchísimo que haya podido escuchar esta presentación y de la misma manera hay que destacar que la tecnología románica, independientemente de la forma en la que la consideremos, es muy importante conocerla para poder así entender de dónde venimos y así poder comprender mejor a dónde vamos, dado que es una parte esencial de la historia, tanto de la arquitectura como de la tecnología que conocemos hoy en día. Y nos muestra un poco cómo hemos evolucionado desde pequeños pasos en el medioevo, pequeños pasos en la antigua Roma, hasta lo que hoy en día son las grandes tecnologías o grandes métodos constructivos, arquitectónicos e incluso sociales y políticos que podemos encontrar. Muy buenas noches.